a la iglesia de los Efesios. Él les dice que mire, que deben ellos estar solícitos en guardar esa unidad. Esa debemos de guardarla, debemos de cuidarla y debemos de estar, de procurar, de esforzarnos de vivir en unidad. Yo quiero que usted me acompañe al libro de los Salmos. Salmo 133. Ese es el salmo que esta mañana vamos a meditar en él con la ayuda del Señor. Salmo 133. ¿Lo tiene usted ya? Amén. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, fíjese, hermano, este es uno de los salmos que yo creo que usted ha escuchado muchísimo acerca de él. Hemos escuchado un sinfín de prédicas acerca de lo que este salmo trata, pero hoy lo vamos a enfocar en el sentido de lo que el salmista quiso poner, inspirado por Dios, que es la unidad que debe existir y la armonía que debe existir en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y no solo quizás en el entorno de la iglesia o en el entorno congregacional, sino además en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos. Nosotros debemos ser personas que busquemos la unidad y la armonía. Fíjese que este salmo, si usted tiene la Biblia de las Américas o alguna vez la ha leído, dice que es un salmo de David. En general, la mayoría de los teólogos lo atribuyen al rey David, que él fue quien lo escribió, y que algunos consideran que este salmo, aunque no se sabe con certeza en el momento en el cual el salmo fue escrito, pero algunos dicen que fue escrito cuando creo que está en el libro de los Reyes y de Samuel, primer libro de Samuel, donde dice que David estaba en Hebrón y llegó todo Israel para hacerlo rey. Y dice que se había juntado todas las tribus, toda la nación de Israel, y fueron donde él y le dijeron: David, nosotros somos tus hermanos, somos huesos de tus huesos, le dijeron, y aquí estamos. Y dice que le propusieron que él reinara sobre ellos. Entonces dice los teólogos que David, al ver la unidad que el pueblo mostraba y que él veía una nación congregada, hermano, en una ciudad para hacerlo rey, entonces él se inspiró y dijo: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en un solo pensar. Entonces lo atribuyen a ese momento, aunque no se sabe con exactitud, pero algunos teólogos creen que en ese momento que fue una unidad donde llegaron a prácticamente a ungir a David como rey, fue el momento en el cual se inspiró este salmo. Pero fíjese que nos deja unas enseñanzas preciosas, hermano, porque lo primero que el salmista dice es que vivamos juntos, pero que vivamos en armonía. Ese es uno de los primeros aspectos, hermano, porque mire, una cosa es que usted esté junto en una casa y otra cosa es que haya armonía. Es diferente, ¿verdad? Usted ha escuchado un dicho que dice juntos pero no revueltos. Pues más o menos ahí, mire, como que como que no hay armonía, ¿verdad? Están ahí en la casa, pero yo de lejitos, porque la chusma yo no me acerco. ¿Ha escuchado usted alguna vez un comentario así? Pero la Biblia dice que debemos estar juntos y en armonía, y que debemos procurar eso. Y fíjese que el salmista resalta
¿Por qué debemos estar así? Porque Él dice, cuán bueno es. Cuán bueno es. Eso quiere decir, hermano, que si usted vive en armonía en su casa, donde usted va, que usted procura la armonía, la busca, que si usted, mire, que si usted se encuentra por ahí a una persona que de repente quiere, usted lo ve un poquito alterado y quiere armar pleito, usted lo logre bajar en pro de la armonía. Si usted es así, hermano, usted va a experimentar esa bondad de la que habla el salmista sobre su vida, sobre su casa. Cuán bueno, dice él, y cuán delicioso es. Mire, el salmista había percibido que era delicioso. Mire, usted podrá pensar ahorita en su cabecita cosas deliciosas que usted ha saboreado, ¿verdad que sí? Podrá pensar algo usted que hasta ya le dan ganas de comérselo, porque le gusta. Porque le gusta. Todos tenemos cositas ahí que nos gusta, ¿verdad? Comerlas. Pues el salmista, y uno dice, qué delicioso. Mire, yo a veces en algunas cosas le digo, Señor, qué delicioso. Cuando como alguna fruta, hermano, yo le digo, qué delicioso. ¿Cómo se te imaginó esta fruta, Señor? Yo le pregunto, fíjese, porque qué deliciosa, hermano. Entonces el salmista, al ver la armonía en el cuerpo, en la nación de Israel, decía, qué bueno y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. En armonía. Entonces, hermano, que para mantener, mire, el llegar a un estado de armonía, a un estado de unidad, déjeme decirle, hermano, que no es de la noche a la mañana. Debemos procurarlo, debemos esforzarnos, debemos ser personas que busquemos la unidad donde vayamos. Porque mire, hoy en la actualidad difícilmente, hermano, vamos a encontrar unidad. Difícilmente, hermano, vamos a ver armonía. Y si hay armonía, hermano, mire, muchas veces la armonía es solo externa, porque tienen temor de algo. Mire, muchas veces la armonía en el trabajo, por ejemplo, es por temor a que no los vayan a despedir, hermano. Pero adentro, en su corazón, están rechinando dientes y están y revueltos, hermano, porque no hay armonía genuina. No hay armonía. Y muchas veces en la casa de Dios puede pasar, hermano, que no tengamos armonía. Que no practiquemos la unidad de la cual el Señor Jesús dijo que teníamos que estar uno. Que teníamos que ser uno, así como Él y el Padre eran uno. Así dijo el Señor. Usted, hermano, con el que tiene la par, tiene que vivir en unidad. Y no porque sea su esposo o su esposa, hermano, porque ahí pues más todavía, ¿verdad? Pero con aquel que no es su cónyuge, usted tiene que también estar en unidad. Mire, con aquel hermanito que usted, si usted lo ve que está de un lado, usted se va para el otro. Con ese tiene que estar en unidad también. Tiene que estar en unidad. Porque fíjese que el Señor, para el Señor no hay diferencia, hermano. No hay diferencia entre si alguien es grande, si alguien es pequeño, si alguien es rico, si alguien es pobre, si alguien tiene mucho, si alguien no tiene. Para Él todos somos iguales. El mismo amor ha derramado para todos. Jesucristo vino a morir por todos, grandes y pequeños. Los que tienen y los que no tienen, Jesucristo murió por ellos. Aleluya. Entonces no puede haber diferencia. No puede haber diferencia, hermano. Mire, no puede ser que es que yo con eso no me llevo porque es inferior a mí. No podemos pensar así, hermano. No podemos tener, mire, no, debemos buscar la armonía. Debemos buscarla. Por eso en el texto inicial decíamos solícitos. Debemos estar solícitos en buscar la unidad, en guardarla, en cuidarla.
en guardar la unidad. Fíjese que yo quiero, hermano, porque, mire, algunas veces hay actitudes nuestras que pueden quitar la armonía de nuestro entorno. La pueden quitar, se puede ir y no van a promover la unidad. Por eso, hermano, mire, uno tiene que saber tratar a las personas, hermano. Tiene que tratarlas con respeto. Tiene que respetarlas usted. Sobre todo si son autoridades en la Biblia, que tiene que tenerlas en alta estima. ¿Sí es en la Biblia? ¿Lo ha leído usted? Sí, lo ha leído, amén. Que debe tratarlas con alta estima. Mire, que debemos ser amables, dice la Biblia, fíjese. Que debemos ser respetuosos con los demás para guardar la unidad, para preservar la armonía. Debemos de guardarla. Mire, ¿sabe cómo vamos a perder? ¿Sabe cómo podemos perder fácilmente la armonía en un lugar? Hablando. Mire, siembre usted un chisme en un lugar. Ay, y va a hacer un incendio, hermano. Se perdió la unidad. Por eso que Santiago, mire, Santiago lo dice, fíjese, en el Santiago 3:5 dice que la lengua, dice, mire, que hay que tener cuidado porque dice que puede inflamar la creación, hermano. Mire, el hablar de más es un enemigo de la unidad. El chisme es un enemigo de la unidad y de la armonía. Por eso que tenemos que ser prudentes de lo que hablamos. Tenemos que ser prudentes con lo que expresamos con nuestra boca, porque podemos hacer perder la armonía en el ambiente donde nos estamos moviendo. Se puede perder por una palabra que dijimos, hermano. A lo mejor, mire, hasta debemos cuidarnos cómo la vamos a decir para no lastimar a nadie. Fíjese que el apóstol Pablo en el afán de guardar la unidad y de que la gente no se sintiera mal, por ejemplo, dice, yo dijo no tengo problema en comer carne, decía él, pero si yo sé que si comer carne a mi hermano le va a cargar su corazoncito, pues no como carne, decía él. Si yo lo que quiero es que mi hermano esté bien conmigo y se sienta bien en la iglesia. Yo sacrificaba a él lo que le gustaba, mire, con tal que el hermano se sintiera bien. Mire qué bonito, hermano. Debemos ser buscadores de unidad y de la armonía donde vayamos. Mire, si usted ve que hay pleito, hay disensión, usted busque la manera que Dios le dé la gracia para poner armonía donde usted vaya y no haya disensión. Porque donde hay unidad, ahí hay bendición de Dios. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro, hermano. Que ahí hay bendición de Dios. Fíjese que la palabra que allí usan en el hebreo para decir, para referirse a la armonía, es una palabra un poquito difícil de pronunciar, hermano, pero bakyad. Y fíjese que eso es ser, dice, o llegar a ser uno. Eso quiere decir la palabra esa. O sea que cuando el salmista está diciendo, mirad cuán bueno, cuán delicioso es que lleguemos a ser uno. Eso está diciendo. Mirad cuán bueno es, cuán delicioso va a ser ese momento en el cual la iglesia del Señor sea uno. Viva en unidad perfecta. Viva en una armonía perfecta. Entonces va a ser delicioso. Hasta que lleguemos a ser uno. Tenemos que buscar eso, hermano. El matrimonio de eso se trata, fíjese. De llegar a ser uno. Con el paso del tiempo. Mire, y ahí solo somos dos y a veces cuesta llegar a ser uno, hermano. Entonces tenemos que procurarlo. Tenemos que esforzarnos y llegar a ser uno. Porque dice la Biblia que el Jesús y el Padre son uno.
son uno. Entonces debemos cuidar la unidad, debemos guardarla, debemos buscar la unidad, debemos guardarla. Debemos guardarla. Fíjese que hay un ejemplo en la Biblia precioso, hermano, y está en Génesis. Yo quiero que lo veamos, Y Génesis capítulo 13 y versículo 8 dice que había un altercado, hermano, ahí. Usted sabe, el Señor había bendecido mucho a Abraham y había bendecido mucho a Lot. Y resulta de que ya sus ganados y sus ovejas habían multiplicado bastante, hermano. Y a causa de que se habían multiplicado, pues obviamente en el espacio donde en ese momento estaban ellos acampando, pues ya no cabían, hermano. Y dice que hubo un altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces, fíjese que cuando Abraham se enteró de ese altercado, fíjese, mire la respuesta que le dijo en Génesis capítulo 13 y versículo 8, y le dice: y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Mire, hermano, Abraham era su tío. Él pudo decirle: mira, Lot, regañarlo, hermano, si era su sobrino, era su autoridad. Pero Abraham era un pacificador, era alguien que guardaba la unidad, que él sabía que Lot era su sobrino. Entonces le dijo: ¿por qué no vamos a pelear? Mira, si la tierra es bien amplia, le dijo. Mira, le dijo, a tu horizonte vas a ver que es bien amplio. ¿Por qué no vas tú a la izquierda y yo me voy a ir para la derecha? Y si tú te vas para la derecha, le dijo, yo me voy a ir para la izquierda. Escoge tú. ¿Por qué vamos a pelear? Entonces esa actitud debemos tener nosotros, hermano, con tal de guardar la unidad. Muchas veces, hermano, renunciando a nuestro derecho, porque Abraham pudo haber hecho uso de su derecho, hermano. Si él era el tío, él era quien se lo había llevado con él, hermano. Y yo, mire, me sospecho que la bendición que Lot había recibido era porque estaba bajo la sombra de Abraham, porque Dios a quien bendecía era Abraham. Y Abraham, mire, Abraham le pudo haber sacado las cosas, hermano. Si Abraham le pudo haber dicho: si gracias a mí es que tenés vos lo que tenés. Pero no se lo sacó, fíjate. No se lo sacó, hermano. Sino que le dijo: somos hermanos. ¿Por qué vamos a... Somos hermanos. No haya contienda. Por eso el apóstol Pablo les escribe a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, y les dice: yo les decía y les llevaba unas viandas que les había preparado, hermanos de Corintios, les decía Pablo, les había preparado unas viandas y yo se las llevaba cuando los visité, pero no se las pude dar. Y les tuve que dar leche, porque no las podía sobrellevar, ni las podés todavía, les dice. ¿Y por qué? Le preguntaron los corintios. Porque cuando yo fui, ustedes estaban en contienda, estaban divididos. Uno decía: es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo. Entonces la iglesia estaba dividida. No estaban guardando la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo, en una congregación. No la estaban guardando, sino que cada quien menospreciaba al que era de Pablo, y el de Pablo menospreciaba al que era de Apolos. Y entonces el apóstol Pablo vio que estaban divididos y que estaban en contiendas, y a causa de ello entonces les dio lechita, porque estaban, mire, los que están en contienda, hermano, están niños todavía, necesitan leche, necesitan biberón. Si no somos capaces de guardar la unidad, hermano, es que todavía nos falta crecer un poquitito. Tenemos que madurar en el Señor. Perdone, hermano, oye, perdone.
que se lo diga, pero estamos chiquititos y nos tienen que dar lechita. Nos tiene que ir así como la mamá a preparar la lechita, hermano, que mire, con las cucharaditas ahí, cabalitas, hermano, porque si le da un poquito más se puede poner malito el estómago. Así son los niños, ¿verdad? Bien delicaditos, hermano. Entonces, los que son niños en el Señor son bien delicaditos, por todo se enojan. Aleluya. Se enojan. Mire, los que están niñitos se enojan fácilmente y no pueden guardar la unidad. Entonces Pablo les dijo: ustedes todavía no pueden llevar la vianda porque están divididos. Y entonces, y ni Apolos es nada, ni yo soy nada, les dijo él. Yo solo sembré, les dice Pablo. Apolos regó, y el que da el crecimiento es el Señor. Aleluya. Dele un aplauso. Si el que hace todo es el Señor. Y la iglesia de Corinto dividida. ¿Y usted? Peleándose unos por Pablo y otros por Apolos. Creyendo ellos que estaban defendiendo a su ministro, cuando lo que estaban haciendo es manifestando lo que había en el corazón, que no podían guardar la unidad en la iglesia, porque estaban. Entonces usted y yo debemos buscar la unidad, guardarla, ser como Abraham, que aunque tengamos el derecho, hermano, lo hagamos a un lado con tal de guardar la unidad, con tal de no hacer contienda, con tal de no levantar un alboroto, hermano. Dejemos a un lado nuestro derecho, hermano. Dejémoslo a un lado. No, que yo es mi derecho, que yo soy aquí, que yo aquí. No, hermano, ponla a un lado, pongo y guarda la unidad. No la perdamos. No la perdamos. Porque dice el salmista: cuán bueno, cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Cuán bueno. Fíjese que esa palabra, bueno, hermano, esa palabra, creo que es tag en hebreo, hermano. Es la misma palabra que se utiliza cuando el Señor hizo la creación. Y que el Señor dice: y miró Dios, dice, todo lo que había hecho y le pareció bueno. Esa misma palabra es la que se usa ahí. Entonces, eso quiere decir, hermano, que lo que es bueno es lo que es agradable y lo que es aceptable delante de los ojos de Dios. Y la unidad es lo agradable y lo aceptable y lo que Dios quiere en el cuerpo de Cristo. Eso es de lo que Dios se agrada, que su pueblo viva en unidad. Por eso es bueno, es aceptable delante de Dios. Le parece bueno que sus hijos vivan en unidad. Amén. Entonces fíjese que aquí viene otro aspecto importante, hermano. ¿Y cómo vamos a hacer para guardarla? Me podrá preguntar alguno, hermano. ¿Qué ingredientes se podrá necesitar para guardarla, para que se mantenga ahí la unidad y no se pierda y no la perdamos, hermano? Y no nos pongamos como los corintios ahí a pelear fácilmente. ¿Y cómo guardarla? Porque dice la Biblia que cuando se da la armonía, dice el salmista, hermano, dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Y dice más en el 2. Es como, dice, mire qué bonito, el buen óleo. Entonces, mire, para que haya armonía, tiene que haber un óleo ahí, tiene que haber un ingrediente que la mantenga ahí, que mantenga la armonía, que nos permita a nosotros, hermanos, humanos, mantener la armonía. Y fíjese, hermano, mire, óleo ahí es un aceite. Es el mismo aceite que se ocupaba para ungir a alguien cuando iba a ser llamado a una función que el Señor le iba a delegar. Es un óleo, es una grasa. Y la palabra que ahí se utiliza para decir óleo es shemen o shemen, no sé cómo se pronunciará el hebreo. Yo le he comentado y le he confesado que me cuesta hablar hebreo, hermano.
Si el español a veces me trabo, no digamos hebreo, ¿verdad? Pero ahí, shemen, más o menos, usted me logra entender. Entonces fíjese que dice que ese es un aceite, ese es el aceite. Usualmente se refiere al aceite que es sacado del olivo. Y dice que la armonía en el cuerpo de Cristo, la armonía entre hermanos, la armonía entre una familia es como el buen óleo. Es decir, que ese óleo, hermano, tiene que bajar. Fíjese qué importante. Ese óleo tiene que bajar desde la cabeza, pasar por todo. Dice que pasa por la barba y desciende a las vestiduras y desciende hasta el borde de las vestiduras. Eso quiere decir, hermano, que la unidad y la armonía debe estar presente en el cuerpo, desde el liderazgo, desde el líder hasta el más pequeñito, hermano. Debe reinar la armonía en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo vamos a guardarla? Y ese ingrediente es el amor. Lo que necesitamos, hermano, para que haya armonía entre nosotros es que nos amemos. Es que Dios derrame ese amor sobre nuestra vida. Mire, y que ese amor se vaya regando desde arriba, hermano, vaya descendiendo hasta el más pequeñito, aquel que se considera pequeño, mira, aquel que pudiera sentirse marginado, aunque no está marginado delante de Dios, hermano, pero a lo mejor se pudiera sentir alguno así, que se siente marginado y que no me quieren, que no me hacen caso. Pero yo quiero decirle que ese amor, dice la Biblia, hermano, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén, eso dice la Biblia. Y ha sido derramado en todos los corazones de sus hijos. Entonces usted tiene amor que dar, porque Dios le ha puesto amor. Que no lo ha desarrollado, que no lo hemos desarrollado en plenitud en nuestra vida, pudiera ser, pero Dios ha puesto su amor. Y ese amor nos va a permitir guardar la unidad. Ese va a ser el buen óleo que va a descender sobre la iglesia. El amor. El amor. Mire, de tal manera, hermano, que fíjese que uno de los termómetros, si le pudiéramos llamar termómetro, amorómetro, o no sé cómo llamarle, que el Señor Jesús va a ver en su iglesia, que va a ser levantada, es el amor. Y nos advierte, fíjese, nos advierte en el libro de Mateo, que dice que a causa de la maldad en estos últimos tiempos, el amor de muchos se iba a enfriar, iba a disminuir. Y si no hay amor, hermano, se va a perder la unidad y se va a perder la armonía dentro de la iglesia. Y entonces, mire, cuando no hay amor, hermano, a todo lo vemos feo, fíjese. Mire, hermano, si no hay amor, se va la alegría en la casa, fíjese. Porque no hay amor. Necesitamos ese ingrediente. Lo necesitamos. Yo no sé si el Señor tendrá amorómetros para que le mida hoy su nivel de amor. ¿Cómo está? Y le mide en su corazón. Ay, el hermano ahí sí que está en rojo, o está en amarillo, está intermedio, o está verde. ¿Verdad? Verde quiere decir que usted pasó la prueba. Ama. ¿Cómo estará ese nivel? Ese nivel de amor que necesitamos como congregación, como pueblo, como familia, hermano. Algunas veces hay división aún en las mismas familias. De repente entre hermanos no nos queremos hablar. De repente hubiese alguno aquí que no le habla a su hermano, no a su hermano aquí en Cristo, a su hermano de sangre. Se ha perdido. Búsquela. Busque la armonía, busque la unidad. Porque aquí viene, mire, aquí viene lo interesante y el resultado de la unidad. Porque dice
en el versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En medio de esa unidad en el cuerpo del Señor, en medio de esa armonía, Dios envía bendición y vida eterna. En medio de la armonía que reina en una casa, Dios va a enviar su bendición. Dios va a enviar su bendición para tu casa, para tu familia. Si vives en armonía, si guardas la unidad, te esfuerzas, estás solícito en guardar la unidad en tu vida, Dios va a enviar bendición. Dios va a enviar bendición y vida eterna. Yo quiero que veamos en Ezequiel 34:26. Yo ya voy cerrando, hermano. Ya voy terminando. Dice Ezequiel 34, versículo 26: y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Mire lo que le promete el Señor a su pueblo: y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo. Serán lluvias ¿de qué dice? De bendición. Mire qué precioso, hermano. Dios, en medio de una armonía, en medio de la unidad que reine, va a enviar lluvias de bendición. Porque ahí dice la Biblia que es como el monte Hermón, como el rocío, dice, que desciende sobre el monte Hermón y que llega a todos los montes, hermano. Ahí envía Dios la bendición. Así va a bajar la bendición de Dios como un rocío sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre la congregación, porque hay unidad. Yo quiero que veamos, y con esto terminamos, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 8 y 9. Dice: en conclusión, dice el apóstol Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos. Mire, todos estos son ingredientes, hermano, que van a favorecer o a permitir que alcancemos la unidad. Y de espíritu humilde. Tenemos que tener un espíritu humilde, hermano, para no lastimar a los demás. Tiene que haber humildad en nosotros, para no desechar a otro y lastimarlo. No devolviendo, dice Pedro, mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Para eso fuimos llamados, para heredar bendición. El único requisito de la bendición es que usted y yo guardemos la unidad. Si hay unidad, usted va a traer sobre su vida la bendición de Dios y va a recibir lluvias de bendición sobre su casa, sobre los suyos. Amén. Yo quiero que oremos, hermano. Que oremos y le pidamos al Señor que traiga la unidad a nuestra vida y que nos permita vivir en nuestra familia, en nuestras casas, en la congregación, en un ambiente de armonía y de unidad. En un ambiente de unidad genuina, nacida del corazón. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, esta mañana venimos, Padre, a la luz de tu palabra, rogándote, Señor, que tú puedas desatar sobre nosotros un espíritu de unidad y de armonía en medio de tu pueblo.
Padre, que la contienda se vaya, que el enojo se vaya, Señor, que el pleito se vaya de las casas y venga la paz. Y tú puedas traer, Señor, la paz sobre los corazones de tu pueblo, sobre los corazones de tus hijos. Oh, en el nombre de Jesús, sea desatada la unidad en medio de este pueblo y en medio de esta congregación. Se desate la armonía, se desate la unidad de tu cuerpo en toda la tierra. Porque a esto hemos sido llamados, Señor, a vivir en unidad, como tú y el Padre son uno. Que podamos, tus hijos, también ser uno contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Permite que haya paz en los hogares. Oh, Padre, que la paz los invada en cada hogar. Que la paz los invada, Señor, y que se vaya la contienda de las casas de tus hijos. Y hoy declaramos que vendrá la paz sobre la vida de tu pueblo, que habrá armonía y que habrá bendición de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.